El comandante imperial y yo nos despreciábamos con una pasión que ardía más que cualquier forja. Él me odiaba por destruir su oportunidad de ser feliz con mi hermana menor, Tania. Yo lo odiaba porque su corazón pertenecería para siempre a otra persona. Alguien que no era yo. En nuestros 9 años de matrimonio forzado, la frase que más repetíamos era: te arrepentirás de esto hasta tu último aliento. Pero cuando las fuerzas enemigas traspasaron los muros de la capital, me ató a su único caballo de batalla y se enfrentó solo a un ejército de miles, con la espada alzada en desafío. Visa. Cabalga. No te vuelvas atrás, rugió. 100 flechas atravesaron su armadura atravesándole el pecho, los hombros, las piernas. Mientras forcejeaba para liberarme de mis ataduras, miró hacia atrás una última vez. No hacia mí, sino hacia el horizonte donde mi hermana había desaparecido. Mi deuda contigo termina aquí, susurró con sangre manando de sus labios. En mi próxima vida, déjame estar con ella. Para cuando me liberé y regresé, él ya no estaba. En su mano moribunda aferraba el colgante de jade de Tania, el que había llevado consigo todos los días de nuestro matrimonio. Esa noche me arrojé desde los muros del palacio, no solo por mi país, sino por él. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el salón del trono de mi padre, 10 años más joven, soltero y lleno de vida. Esta vez todo sería diferente. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte. Disfruta escuchando. Solicité una audiencia privada con el emperador dragón, mi padre. En la sala del trono vacía, solo presente su eunuco de mayor confianza, me arrodillé con una determinación que jamás había tenido en mi primera vida. Para la alianza matrimonial con los yermos del norte, tu hija se ofrece voluntaria. La mano de mi padre se congeló al intentar alcanzar su taza de té. Los ojos del eunuco se abrieron de par en par, sorprendido. Mi padre se inclinó hacia adelante en su trono, entrecerrando los ojos. ¿Visa? ¿Quieres ocupar el lugar de Tania? Miró al eunuco y luego a mí. Todos en palacio sabían que me había pasado la vida atormentando a mi hermanastra. La idea de sacrificarme por ella era impensable. Pero pasaste toda la mañana llorando a mis pies, rogándome que decretara un matrimonio entre tú y el comandante Marcus. La voz de mi padre sonaba aguda y llena de incredulidad. Me puse de pie. Eso ya no es necesario, Majestad. Dáselo a mi hermana real. Mi padre me observó con expresión compleja. Aunque reacio a enviar a ninguna hija al norte bárbaro, entre Serapine y yo, siempre había preferido a su hija menor, la dulce que sabía cómo cautivarlo. En mi vida pasada, si no hubiera luchado con uñas y dientes, me habría enviado de todos modos. Muy bien. Señaló al eunuco. Llama al escriba imperial. Enmienda el decreto. Al salir del gran salón, llovía a cántaros. Una figura se arrodilló en el patio, empapada y temblorosa. Marcus. En mi vida anterior, se arrodilló aquí durante 3 días, rogándole a mi padre que rescindiera el matrimonio de Tania. En aquel entonces, hice que mis sirvientes lo arrastraran adentro. Luego lo obligué a casarse conmigo. Esta vez simplemente caminé a su lado y le puse el paraguas sobre la cabeza. Levantó la vista y sus ojos gris acero se encontraron con los míos. Apretó la mandíbula y apartó la mirada rápidamente. ¿Has considerado, dije en voz baja, que si mi padre revoca la orden, yo, la princesa mayor, seré la enviada al norte? Su voz era firme y fría. Soy el comandante supremo de este imperio. No permitiré que ninguna princesa sea vendida como ganado a cambio de paz. Ja. Se me escapó una risa amarga. Comandante, uno de nosotros debe irse, Tania o yo. Por mucho que nos arrodillemos, eso no cambiará nada. Me miró con desprecio. Mientras no manipules a su majestad con tus intrigas, la alianza aún puede detenerse. Retiré el paraguas, dejando que la lluvia lo empapara una vez más. ¡Qué lástima! Me alejé, ignorando su expresión de asombro. No tenía intención de decirle que ahora era la novia elegida. Ya había sufrido bastante en nuestra vida pasada. Un poco más de sufrimiento no vendría mal. Así, cuando llegara el día de su boda, su alegría al descubrir que Tania era su esposa sería aún más dulce.
Una oleada de agonía me invadió al recordarlo atando mi cuerpo a su caballo, enfrentándose a una muerte segura sin quejarse. Marcus, me salvaste la vida antes. Esta vez, déjame darte el mejor regalo que puedo darte. De vuelta en mi residencia, no pude dormir. El Khan de las tierras desoladas del norte era famoso por su brutalidad contra el reino Zhou. En mi vida pasada, Tanya apenas llevaba 8 meses casada con él cuando se quitó la vida, incapaz de soportar el abuso. Su muerte desencadenó una guerra que duró 7 años. Una guerra que terminó con la muerte de Marcus para salvarme. Si lograba convencer al Khan, ¿podría evitar la guerra por completo? Pero ¿cómo podía estar seguro de tener éxito donde Tanya había fracasado? Tras una noche sin dormir, apenas terminé de lavarme la cara cuando alguien me azotó contra la pared. ¿Por qué convenciste a su majestad de enviar a Tanya al norte? Marcus me agarró brutalmente por los hombros. Mi doncella, Mai, se abalanzó sobre mí, pero una mirada fulminante de Marcus la hizo retroceder a toda prisa. Déjanos, gruñó. Olía a alcohol. Era evidente que tampoco había dormido. ¿Tanto deseas que tu hermana muera? Marcus, suéltame. Apreté los dientes. Él solo apretó más fuerte. Visa, una mujer celosa y vengativa como tú. ¿Qué derecho tienes a ser amada por alguien? ¿Crees que obedeceré solo porque me pediste un decreto matrimonial? Sigue soñando. Mi cuerpo se puso rígido. El odio en su voz era idéntico al de todos esos años que pasamos destrozándonos. Bofetada. Le di un fuerte golpe en la cara. Comandante Marcus, conozca su lugar. Me quedaron marcas rojas en el cuello donde habían estado sus dedos. Me agarré el hombro y lo miré fijamente. La bofetada pareció tranquilizarlo. Su mirada se posó en las marcas que había dejado y sintió un nudo en la garganta. El arrepentimiento se reflejó en su rostro. Yo estaba borracho. Lo siento. Me di la espalda. La alianza matrimonial es política de Estado. La boda se celebrará según lo previsto. No se preocupe, comandante. El resultado será exactamente como lo deseas. Escupí las últimas palabras como veneno. Él rió con amargura. Contigo aquí, ¿qué posibilidades tiene Tanya? Me di la vuelta con furia en los ojos, pero él ya se alejaba. No te preocupes, Marcus. En esta vida, ya no me aferraré a ti. Menos de una hora después, Marcus envió a un sirviente con ungüento curativo, una fórmula militar especial. No lo toqué. Sabía que en realidad no le preocupaba yo. Fue porque mi madre lo crió después de que ejecutaran a toda su familia por traición. Él me veía como una hermana. Nada más. Pero me había pasado la vida aferrada a ese retazo de afecto familiar, confundiéndolo con algo que no era. El decreto imperial para la alianza matrimonial fue entregado formalmente en mi residencia. Sin embargo, el decreto de boda se retrasó. Siguiendo mi sugerencia, mi padre solo informó a Tanya en privado, con la intención de anunciarlo públicamente el día de la boda. En cuanto a que yo ocupara su lugar, la noticia se mantuvo en secreto. Esta fue mi sorpresa para Marcus, mi recompensa y nuestro capítulo final. Pero Marcus, aún en la oscuridad, trabajó incansablemente para detener la alianza. Una tarde en los jardines imperiales, lo vi con Tanya. Libre del peso del matrimonio, su sonrisa era radiante. Hermano Marcus, tienes unas manos muy hábiles. Apuesto a que muchas chicas te piden que talles baratijas para ellas. Marcus sostenía un trozo de madera, con una mirada tierna y cariñosa. No solo tallo para las personas que aprecio. Sus palabras me hirieron profundamente. Fue mi madre quien le enseñó a Marcus a tallar madera. Cuando vivía, tallaba animalitos para mí. Tras su muerte él tomó el control. Pero cuando apareció Tanya, encontró a alguien más a quien consideró digno. Le había prohibido tallar para ella. Al fin y al cabo, la madre de Tanya había llevado a la mía a una muerte prematura. Pero a cambio solo recibí su irritación. ¿Qué te gustaría?, le preguntó Marcus con dulzura. Tanya notó que la observaba. Un brillo malicioso se dibujó en sus ojos. ¿Qué tal una daga de madera pequeña?
Marcus se quedó paralizado. Me di la vuelta y me alejé. La daga de madera era lo que mi madre me hacía con más frecuencia. Después de su muerte mi joyero se llenó de las dagas que había dejado. Tania las odiaba. Me estaba provocando a propósito. No oculté mis pasos. En cuanto me giré, Marcus levantó la vista. Yo no miré atrás. Esa noche Mai puso una caja sobre mi mesa. Dentro había una espada de madera bellamente tallada, lacada, detallada, casi indistinguible del acero auténtico. Solo Marcus poseía tal habilidad. Infantil, murmuré apartándolo. Tras unos pasos, volví y me lo llevé. Asistí a mi último festival de medio otoño en la capital. Cuando llegué, Tania estaba rodeada de damas nobles, con los ojos rojos de tanto llorar. Después del festival, me enviarán a un páramo bárbaro. No entiendo cómo Visa puede llamarse la princesa mayor. No dará un paso al frente cuando sea necesario. Su mente está ocupada solo en obligar al comandante Marcus a casarse con ella. Nuestra Tania es la que tiene verdadero patriotismo. Te extrañaremos mucho. Bajo su manga, los sollozos de Tania contenían un dejo de suficiencia. Se quedó sin aliento al verme. Normalmente evitaba tales eventos. Claramente ella contaba con mi ausencia cuando decidió hacerse la víctima. Le di una sonrisa fría y cómplice y tomé asiento. ¿Cómo se atreve a mirar a Tania de esa manera? Si es tan capaz, ¿por qué no se casa con ella? Que su madre haya muerto no significa que el mundo le deba nada. No me molesté en discutir. En mi vida pasada, cuando el enemigo irrumpió en la ciudad, su destino fue espantoso. Unas pocas palabras duras no eran nada comparadas con la destrucción que les aguardaba. Salí temprano del banquete y me dirigí al estanque de lotos para despejarme. Tania me llamó desde atrás. Hermana. Me giré. Ella se acercó con una sonrisa empalagosa. Sé que estás tomando mi lugar, pero lo hiciste voluntariamente. No te obligué. Después de todo, este sacrificio era por mí. Acabas de robarte el mérito. No me sobra decir unas palabras, ¿verdad? Levanté la barbilla. ¿Mérito? ¿De verdad crees que podrías haber evitado la guerra casándote con él? Se quedó paralizada. Tania, con tu naturaleza débil, ¿de verdad crees que habrías durado un año? Tu muerte solo habría empeorado las cosas. Me burlé. Estoy limpiando tu desastre. No intentes atribuirte el mérito. Tú. Su pecho se agitó. De repente sus ojos se clavaron en algo detrás de mí. Una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Se abalanzó sobre mí agarrándome del cuello, y ambos caímos al estanque. Ah. Hermana. ¿Por qué me empujaste? No sabía nadar. Lo único que pude hacer fue ahogarme en el agua, incapaz de hablar. Entonces vi una figura familiar zambulléndose. Marcus. Intenté llamarlo, pero nadó desesperadamente hacia Tania, que estaba perfectamente bien. Marcus. Tos. Lo alcancé con todas mis fuerzas, pero ya había sacado a Tania del agua. No fue hasta que Mai llegó y gritó que los guardias finalmente saltaron y me arrastraron a la orilla. Tania sollozaba dramáticamente. Marcus le echó la túnica sobre los hombros, se abrió paso entre los guardias que me rodeaban y se quedó frente a mí, con los ojos encendidos. ¿Estás loco? ¿De qué serviría matarla? Si ya no está, ¿crees que puedes ocupar su lugar? Asterisco. Tos. Tos. Asterisco Marcus. Sí. Ya basta. Apretó los dientes. Pensé que solo estabas malcriado. Nunca supe que fueras tan cruel. Careces del sentido del deber de Tania, pero dominas cada rasgo de una arpía. Eres una vergüenza para tu título. Una pena para nuestra gente. Es una suerte que tu madre muriera joven y nunca viera en qué te has convertido. Marcus. Mi espada estaba desenvainada antes de darme cuenta. Marcus desenvainó su arma en respuesta. Fue igual que en nuestra vida pasada. Desenvainando espadas sobre Tania, sin llegar a golpearse, solo hiriéndose con palabras.
Estaba a punto de abalanzarme cuando mis piernas cedieron. Me desplomé en un abrazo firme. A Marcus se le quebró la voz. Bisa. Con mis últimas fuerzas, lo agarré del cuello. No tienes derecho a hablar de mi madre. Sentí que me elevaban. La voz de Tania gritó lastimeramente detrás de nosotros, pero Marcus no se detuvo. Me cargó de vuelta a mi residencia. Cuando desperté, Marcus estaba sentado junto a mi cama. Lo siento. Estaba enojado. Le di una mirada fría. Entre nosotros, las disculpas ya no son necesarias. Pasé junto a él. Detrás de mí sentí una fuerte bofetada. Marcus se había golpeado en la cara. 2 días antes de la boda, decidí llevarme las dagas de madera que mi madre había tallado al norte. Pero cuando fui a buscarlas, el joyero había desaparecido. Encontré a Tania en el jardín, sosteniendo mis dagas, dándoles vueltas. Tania. En cuanto hablé, su mano tembló. La caja cayó. Las dagas se hicieron añicos en el suelo de piedra. Desenvainé mi espada en un instante. Ella rompió a llorar. Hermana, me voy pronto. Nunca he tenido juguetes como este. Por favor, no te enojes. Dio un paso atrás. Y su talón aterrizó de lleno en una de las dagas rotas. Tú. Avancé, pero Marcus se interpuso de repente entre nosotros. Son solo unas dagas de madera. ¿De verdad valen la pena? Te tallaré unas nuevas. Lo miré fijamente. ¿Se las diste? Guardó silencio. Solo él sabía dónde guardaba las dagas de mi madre. Tania va a ser enviada al norte. ¿No fue obra tuya? Su voz se volvió más fría. Le has arruinado la vida. ¿No son unos trozos de madera rotos un precio pequeño? Trozos de madera rotos. Me temblaba la voz. Mi madre me los hizo. Lo sé. Un atisbo de lástima cruzó sus rasgos. Yo tallaré unos mejores. Tú no puedes. Lo empujé con fuerza. ¿Quién te crees que eres? Corrí hacia Tania. Ella retrocedió. Pero cada paso aterrizaba precisamente en las dagas rotas. Hermano Marcus. Su voz temblaba con una súplica lastimera. Alto. Levanté mi espada. Detrás de mí, la espada de Marcus silbó al desenvainarla. Él apareció frente a Tania, protegiéndola. Igual que en nuestra vida pasada. Siempre peleándose sin hacerse daño de verdad. Solo nos destruimos con palabras. Basta. Ordenó Marcus. No me detuve. Levantó su espada. Dije, para, Bisa. Golpe sordo. Aplastamiento. La hoja se hundió profundamente en mi hombro. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. La espada que le había lanzado se había partido por la mitad. Solo entonces se dio cuenta. Había estado sosteniendo la espada de madera que él había tallado para mí. ¿Cómo podría una hoja decorativa hacerle daño a alguien? Bisa. Me atrapó mientras caía. ¿Por qué no esquivaste? Siempre fuiste tan bueno esquivando. Hizo una pausa repentina. ¿Siempre? ¿Cuándo habíamos tenido un siempre? ¿Por qué diría eso? Mi mano ensangrentada se extendió hacia Tania. Luego se desplomó. Marcus montó guardia afuera de mi habitación durante 2 días y 2 noches. La víspera de mi partida, aún no lo había dejado entrar. La luz de la luna perfiló su alta figura en mi puerta. Por fin habló, Bisa. Me casaré contigo. Me apoyé en la puerta, en silencio. Pasaré toda mi vida compensando esta herida. Lo juro como soldado. No respondí. Se quedó allí un rato más. Entonces sus pasos se perdieron en la noche. En mi interior, sonreí mientras una lágrima resbalaba por mi mejilla. El día que partí cabalgué sola, vestida con un traje de boda carmesí, sin permitir que nadie me siguiera. Ni siquiera Mayo. Esta era mi carga. ¿Por qué arrastrar a otros conmigo? Hoy también era el día de la boda de Marcus.
Probablemente ya había recibido mi sorpresa. No esperaba encontrarlo esperándome en el camino. Un velo me cubría el rostro. Me miró fijamente. Te acompañaré. No dije nada al pasar junto a él. Giró su caballo y me siguió. ¿Estás enfadado porque me caso con tu hermana? Me quedé paralizado. Pensó que era Tania. Había esperado tanto tiempo. Aún no había recibido la noticia. Pero le debo esto. Continué en silencio. Lamento no haber podido evitar que te enviaran al norte. Seguí sin decir nada. Pero él me agarró las riendas. Si te arrepientes, puedo ayudarte a escapar ahora mismo. Nadie te encontrará jamás. Lo miré de reojo. Luego aparté su mano, espoleé a mi caballo y salí al galope. Detrás de mí su llamada se dispersó en el viento del desierto. Tania. Marcus se quedó allí hasta que la figura carmesí desapareció en el horizonte. Regresó a la capital abatido. ¿Por qué Tania tenía tanto frío hoy? No me dirigió la palabra. Golpeó su espada contra el suelo con el rostro lleno de arrepentimiento. Si me hubiera esforzado más, tal vez no habría tenido que irse. Debía de estar culpándolo. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Le había hecho un juramento a Visa. No podía romperlo. En la cámara nupcial, levantó mecánicamente el velo rojo. Se quedó paralizado al ver el rostro familiar que tenía delante. Comandante. Tania se arrojó a sus brazos. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser usted? Una terrible sospecha se formó en su mente. La mirada de Tania se desvió con expresión tímida. Yo. No sé. El decreto cambió repentinamente ayer. Mi hermana va a la alianza matrimonial. ¿Qué dijiste? Marcus la agarró por los hombros. Así que la mujer que cabalgó sola hacia el desierto era. Esposo. ¿A dónde vas? Marcus no tuvo tiempo de responder. Aún con su túnica nupcial carmesí, tomó su espada, montó en su caballo y galopó en la noche. En mi noche de bodas, meditaba sobre cómo lidiar con Canoa. Era un hombre consumido por el odio hacia el reino Zhou. ¿Mi tarea? Convencerlo. Si no podía tranquilizarlo, al menos debía retrasar el conflicto lo máximo posible. Pero no me dieron la oportunidad de hablar. En cambio, una espada me atacó el corazón. Había aprendido combate con Marcus de niña. Reaccioné al instante quitándome el velo y desenvainando una daga para detener el ataque de Noah. Una delicada princesita del reino Zhou. Los labios de Noah se curvaron en una cruel sonrisa. Tienes mucha habilidad. Con una ligera presión, mi daga salió volando. La punta de su espada atravesó la piel sobre mi corazón y luego se detuvo como si saboreara el terror. Al ver a este señor de la guerra irradiando instinto asesino, comprendí por qué Tania se había quitado la vida. Mi imperio me envió aquí en señal de amistad. ¿Por qué actúa así el Khan? Se burló dándome una palmadita en la mejilla con la hoja de su espada. A mi gente no le gustan las mujeres frágiles. Mejor tú. ¿Cómo lo llaman los del reino Zhou? Ah, sí. Tu marido te enviará él mismo al más allá. Espera. Agarré la espada. Me cortó la palma de la mano, llena de sangre caliente y roja. Arqueó una ceja, ligeramente sorprendido. Mi mano tembló. Marcus. Hizo una pausa. Entre todos los comandantes Zhou, Marcus era el único a quien Noah respetaba. Mientras otros huían al ver al Khan, solo Marcus podía igualarlo espada contra espada. Acababa de casarse con mi hermana, la mujer que más ama. Dije rápidamente. Está desesperado por la gloria militar para honrarla. Sueña con matarte y regresar triunfante. ¿Crees que se ha rendido solo porque estoy aquí? Espera que muera para darle a mi padre una excusa para atacarte, bárbaro. Noah entrecerró los ojos. El último enviado que lo había llamado bárbaro tenía su cabeza colgada en las murallas de la ciudad. Pero yo simplemente levanté la barbilla, dejando al descubierto mi garganta. Adelante. Mátame. Él me vengará.
Si estás tan seguro de tu victoria, hazlo. Noah me miró fijamente un buen rato. Luego rió y envainó su espada. Tienes agallas. Mucho mejor que las princesas anteriores. Se dio la vuelta y se fue. Solo entonces me di cuenta de que estaba empapado en sudor. El reino Zhou había enviado al menos a 10 princesas para alianzas matrimoniales a lo largo de los años. Cuando Noah aún no era Khan, tal vez los hombres con los que se habían casado eran aún peores. El sufrimiento que habían soportado ¿era menor que el mío? Este era solo el primer día. Los días venideros serían aún más duros. Noah me perdonó. Pensé que no volvería a intentar hacerme daño. Entonces me mandó llamar para que lo acompañara a cazar. Estaba desconcertada. Un hombre que despreciaba el reino Zhou me llevaba a un evento donde normalmente se llevaba a su consorte favorita. Aún así, yo era su única mujer, obligada a estar con él. No tenía otra opción. Pero a medida que nos adentrábamos en los terrenos de caza, algo no iba bien. Me giré. Las docenas de personas que me acompañaban habían desaparecido. Llamé a Noah varias veces. No hubo respuesta. Un gruñido sordo resonó desde las profundidades del bosque. Mi caballo se encabritó y chilló. Un tigre se acercaba a mí. No muy lejos, Noah y sus hombres observaban en silencio. Gran Khan, ¿de verdad vamos a matarla? La perdonaste en la noche de bodas. Los ojos de Noah eran de hielo. ¿Perdonar a alguien del reino Zhou? Jamás. Pero matarla yo mismo provocaría a Marcus. Lidiar con él requiere preparación. El subordinado lo entendió. Por supuesto. Si muere a garras de tigre, no tiene nada que ver con nosotros. El emperador Zhou es un cobarde. Hará la vista gorda. Eso nos da tiempo para prepararnos para Marcus. No observó a la mujer tensa mientras se enfrentaba a la bestia. Era vivaz. Hermosa. Una lástima que naciera en la época equivocada y la enviaran al lugar equivocado. Destinado a ser un sacrificio en el juego de los imperios. No quería verla destrozada. Giró su caballo para irse. Pero sus hombres exclamaron de repente: Gran Khan. Mira. Se dio la vuelta. La mujer había desenvainado una espada, con la hoja envuelta en llamas. Gran Khan. Vertió vino sobre la espada y la encendió. Noah quedó atónita. Visa sostenía la espada llameante. El pánico desapareció de sus ojos. De alguna manera, había calmado a su caballo. Las llamas rugientes hicieron que el tigre retrocediera con cautela. Sí. Con un grito agudo cargó. El fuego obligó a la bestia a darse la vuelta y huir. Pero ella se inclinó a medias del caballo y le cortó el ojo de un tajo. Con un aullido penetrante desmontó y hundió la espada profundamente en el pecho del tigre. Al retirar la espada, con un pie plantado sobre el cadáver del tigre, parecía una diosa guerrera, templada por la sangre y el fuego. Entonces su cuerpo se tambaleó. Clavó su espada en el suelo y se desplomó de rodillas, jadeando. Gran Khan. Un subordinado tragó saliva con dificultad. ¿Deberíamos, mientras está débil, rematarla? Noah se quedó mirando sin decir palabra. Sí, Gran Khan. Podemos decir que el tigre la atacó. Retírate. Noah giró su caballo y se fue. Sus hombres, tras un instante de vacilación, lo siguieron rápidamente. Visa no le contó a Noah sobre el tigre. Debió haber comprendido las maquinaciones detrás de él. Pero esa noche Noah fue a sus aposentos. Visa estaba sentada con el hombro descubierto. Cubierto con una cataplasma de hierbas. Se había arañado durante la pelea. Agotada, se quedó dormida en cuanto le aplicaron las hierbas. Su cabeza colgaba contra el marco de la cama. Ni siquiera se había metido en la cama. Noah atenuó sus pasos y se arrodilló ante ella. Por primera vez observó con atención a esta chica del reino Zhou. La luz de las velas proyectaba sombras de sus largas pestañas sobre su rostro. No pudo resistirse a extender su mano callosa para tocarle la mejilla. Suave. Clara.
¿Eran todas las mujeres del reino Zhou así de delicadas? Quizás. No todas eran detestables. Volvió a tocarle la mejilla con suavidad. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Quién anda ahí? Cuando abrí los ojos, el hombre que tenía delante irradiaba una ferocidad desenfrenada y un instinto asesino. La daga de mi manga se dirigió instantáneamente a su garganta. Levantó una ceja sin ningún miedo. No tengas miedo. ¿Vas a matarme otra vez? Apreté mi agarre. Se desabrochó el cinturón de la espada y lo arrojó a un lado. Bajé la mano, mi cuerpo se desplomó. Pero él me agarró y me llevó a la cama. ¿Qué haces? Lo observé con recelo. Dormirás aquí esta noche. ¿Qué? Arqueó una ceja. ¿En el reino Zhou, las parejas casadas duermen separadas? Discretamente deslicé la daga bajo la almohada y me moví un poco más para hacer espacio. Él lo notó pero no le importó. Se metió en la cama a mi lado. No me atreví a cerrar los ojos en toda la noche. Pero él durmió profundamente. Podía oír su respiración regular. Cuando me desperté sobresaltada a la mañana siguiente, él ya estaba vestido, sentado a la mesa esperándome. El sol estaba alto. Me sentí avergonzada por haberme quedado dormida. Me entregó mi ropa y me dio la espalda. Vístete. Hay alguien que quiero presentarte. Después de vestirme aún con recelo, me condujo a una lápida con un nombre de mujer escrito en escritura nórdica. Noa hizo una profunda reverencia. Esta es mi madre. Me quedé atónito. Miró la piedra. Mamá, ya estoy casado. Puedes estar tranquilo. Me arrodillé rápidamente y presenté mis respetos según sus costumbres. Pase lo que pase, mantenerlo estable fue la decisión correcta. Cuando terminé lo encontré observándome pensativo. Después de esa visita, la actitud de Noa cambió. Poco después, me invitó a cazar de nuevo. Inmediatamente apreté la daga en mi manga. Él sonrió. Esta vez viajarás conmigo. Tenía mis dudas. Pero simplemente me subió a su caballo y me puso un arco en las manos. ¿Aprendiste arquería en el reino Zhou? No. Marcus solo me había enseñado esgrima. Desde atrás me tomó las manos, tensó el arco al máximo y disparó una flecha al cielo. Antes de que pudiera ver el objetivo, un ganso salvaje cayó a nuestros pies. Después de 4 o 5 disparos no pude evitar decir, quiero montar mi propio caballo. Levantó una ceja y le hizo un gesto a un subordinado. Monté, apunté al cielo y solté. Un ganso cayó al suelo. Le di. No pude contener la emoción. Había un atisbo de sonrisa en sus ojos. Mi espíritu competitivo se encendió. Gran Khan, ¿competimos? ¿Qué? A ver quién dispara más. Se rió. Les hizo un gesto a sus hombres para que lo siguieran. Forma un equipo. Tú y yo juntos. De acuerdo. Los caballos rugían por la pradera. Uno a uno, los gansos caían del cielo. Cruzamos la meta juntos. Los vítores estallaron en las llanuras. Noé. Desmonté con entusiasmo y me arrojé a sus brazos. Ganamos. Me atrapó y me dio varias vueltas antes de bajarme con cuidado. Estaba a punto de decir algo más cuando me di cuenta de lo cerca que estábamos. Dijo que odiaba a la gente del reino Zhou. Sobre todo a las delicadas princesas. La sonrisa se me congeló en el rostro. Retrocedí rápidamente. Gracias. Eso fue maravilloso. Después de festejar con las otras mujeres, pasé por la tienda de Noé y oí voces de borrachos dentro. ¿De verdad el Gran Khan no va a encargarse de esa princesa? ¿No dijiste que no soportabas a las delicadas mujeres del reino Zhou? La voz de Noé tenía un matiz de alcohol. No es una princesa delicada. Es la rosa del desierto más apasionada de la estepa. Me quedé sin aliento. ¿Lo he logrado? Noé se quedaba en mis aposentos todas las noches. Pero nunca me tocó de verdad. Con el tiempo aprendí a dormir a su lado.
Sentía que su odio por el reino Zhou disminuía. Al menos conmigo. Pero seguía siendo el mismo Noé que despreciaba mi patria. Aún no me atrevía a influir en sus estrategias militares. Me aterraba romper la frágil paz que habíamos construido. Un día recibí una carta. La letra me resultaba dolorosamente familiar. Me pidió que nos encontráramos al otro lado de la frontera. Al montar a caballo, una mano fuerte agarró las riendas. ¿A dónde va mi dama? El tono de Noé estaba cargado de sospecha. Me giré y lo vi mirándome fijamente. Apreté el agarre. Quería cabalgar un rato. Sus ojos de lobo parecían atravesarme. Si me lo prohíbes, no iré. Estaba a punto de desmontar cuando me detuvo. ¿Cuándo volverás? Me detuve. No sabía si podría regresar. Pero miré al cielo, desmonté y clavé mi espada en el suelo. Cuando la sombra llegue aquí, volveré. La expresión de Noah era indescifrable. No sabía si me creía. Pero soltó las riendas. En una antigua ruina más allá de la frontera, Marcus esperaba en su caballo de guerra. El comandante Marcus. Asentí cortésmente. Se le cortó la respiración. En esta vida y en la anterior, esta era la vez que más distancia había estado de él. Las comisuras de sus ojos se enrojecieron y su garganta se contrajo. Visa, ven a casa conmigo. Bajé la mirada. ¿Acaso el comandante desea la guerra entre nuestras naciones? Si la princesa enviada para matrimonio fue rescatada tan pronto, ¿cómo pudo Noé aceptar tal humillación? Conmigo aquí, no permitiré que la caballería de Noé pise nuestro suelo. Lo miré y negué con la cabeza. En nuestra vida pasada, tras la muerte de Tania, él había mantenido la línea durante 9 años. En esta vida, sin que yo lo detuviera, podría detener las tierras baldías del norte. Pero todas las guerras tienen un precio. Uno que en última instancia, paga la gente común. Suspiró. Marcus no era invencible. Mientras yo esté aquí, no habrá guerra. El comandante debería regresar con su esposa. No me casé con ella. Los ojos de Marcus estaban inyectados en sangre. Me quedé mirando sorprendido. Visa, he estado soñando. Apretó las riendas con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Soñé que tú y yo nos casábamos y luchábamos a diario. Al final, el enemigo irrumpió en la capital. Logré expulsarte. Pero regresaste y te lanzaste desde los muros del palacio. Me quedé sin palabras. Los sueños son agonizantes. Cada vez que quiero detenerte. Su voz se quebró. Pero siempre fallo. Al despertar, recuerdo que ya te fuiste a las tierras baldías del norte. Bajé la mirada en silencio. Visa, ¿de verdad ocurrieron esas cosas? ¿Lo superaste todo? Y por eso elegiste este camino. Giré mi caballo. El comandante debería regresar a casa. Visa, me gritó. Si elegiste este camino por mí, quiero que regreses. Usaré todo mi poder para protegerte el resto de tu vida y mantener a las fuerzas de Noé para siempre más allá de nuestra frontera. Sonreí con tristeza. Giré la cabeza. El comandante piensa demasiado. ¿No dijiste que era una deshonra para mi título? Solo quería demostrar mi valía. Se quedó sin aliento. Parecía recordar las crueles palabras que había pronunciado aquella noche junto al estanque. Visa, no me refería a eso. Estaba enojado. Nunca pensé que lo estuvieras. Basta, comandante Marcus. Sonreí, mientras el viento me azotaba el pelo en la cara. Como ostento el título de princesa, aceptaré este destino. Esto no tiene nada que ver contigo. Fue mi decisión personal. Por favor, no seas tan sentimental. Sus ojos se enrojecieron. Mi caballo retrocedió unos pasos. Me detuve y me giré. Marcus. Me miró. Haré todo lo posible para detener a Noé. Mientras viva, no permitiré que su caballería entre en el reino Zhou. Si fracaso, moriré por mi país. Pase lo que pase, esta es la última vez que nos veremos.
Su respiración se volvió entrecortada. Visa. Comandante Marcus. Mi voz se escuchó a través del viento y la arena. En esta vida te deseo una casa llena de hijos, una vida larga y próspera. Dicho esto, me di la vuelta y galopé lejos. El sonido de los cascos y sus gritos desesperados fueron absorbidos por el desierto detrás de mí. Visa. La sombra de la espada había pasado hacía tiempo del tiempo señalado. Los subordinados de Noé se pusieron nerviosos. Gran Khan. La princesa debió de irse con ese hombre. Así es. Ella te engañó. Podría haberle revelado nuestros secretos al enemigo. Gran Khan, dame 1000 hombres. Les devolveré la cabeza a ambos. Silencio. El rostro de Noé era terriblemente sombrío. Sus ojos de lobo estaban fijos en la sombra de la espada. Un sentimiento terrible crecía en su corazón. Pero no quería volver a hacerle daño. Olvídalo. Extendió la mano hacia la empuñadura de la espada. Justo cuando estaba a punto de sacarla del suelo, se acercó el estruendo de cascos. Noé. Mi voz atravesó el viento y la arena. Levantó la vista bruscamente. Sin pensarlo 2 veces, se abalanzó sobre mí. Desmonté y caí directamente en sus brazos. No dudó. Bajó la cabeza y me besó con fuerza. Un beso lleno de urgencia y miedo. Volviste. Sus manos temblaban levemente al sujetarme. Era difícil imaginar que este hombre, capaz de llevar armadura completa durante 3 días seguidos en batalla, temblara ahora mientras sostenía a una mujer. No pude evitar burlarme de él. Mientras la fuerza del Gran Khan menguaba, me dedicó una sonrisa significativa. Esa noche solo pude implorar clemencia. Estaba equivocado. El Gran Khan es el más poderoso. Tu fuerza no ha menguado en absoluto. Al acercarse el amanecer, finalmente me soltó besándome el cabello. Su respiración era entrecortada. Deseo estar contigo, un solo corazón, una vida entera, en pareja. Sonreí. ¿Dónde aprendió el Gran Khan semejante poesía? Me devolvió la sonrisa. ¿Le gusta a mi dama? Le acaricié el rostro y asentí. Noé no me mintió. Nunca volvió a casarse en toda su vida. Aunque la costumbre tribal dictaba que debía heredar las esposas de su padre y su hermano tras su muerte, les dio oro a todas y las liberó. Hasta su 80º cumpleaños, cuando murió de viejo, la única esposa a su lado fui yo. En esta vida, nunca volvió a pisar el reino Zhou. En sus últimos momentos, su mano anciana sujetó la mía con fuerza. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Yo no he tenido la inmensa bendición de conocerte. Si existe una próxima vida, deseo conocerte pronto. Lo despedí en su último viaje. En esta tierra extranjera, la única persona que realmente me importaba había desaparecido. Me quedé solo en este vasto y vacío mundo, custodiando el arco largo que él había usado para enseñarme arquería hacía tantos años. En la vasta arena amarilla, un hombre de pelo blanco cabalgaba hacia mí. La apariencia de Marcus no había cambiado mucho. Solo había adquirido un aspecto más maduro y curtido. Desmontó y se arrodilló ante mí. Su humilde servidor, Marcus, da la bienvenida respetuosamente a la princesa mayor. Tomé el arco largo que Noah me dejó. Después de 50 años más allá de la frontera, era hora de volver a casa. Morí en mi tierra natal. Marcus nunca se casó. Poco después de organizar mi funeral, me siguió y partió de este mundo. En mis últimos momentos, al cerrar los ojos por última vez, me pregunté si volvería a soñar. ¿Vería a Noah en la otra vida? ¿Conocería a Marcus antes de que comenzara todo nuestro sufrimiento? Pero al abrir los ojos, solo encontré oscuridad. Y en esa oscuridad una voz susurró: Princesa Visa, has vivido 2 vidas. En el primero aprendiste a sacrificarte. En el segundo aprendiste a amar. ¿Qué elegirás en el tercero? Sonreí al vacío. Si existe una tercera vida, elijo vivir para mí. No por deber ni por amor, sino por la mujer que podría haber sido. Y en ese momento fui libre. Si esta historia te llegó al corazón,
No olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias impactantes cada día. Gracias por verla.